Quiero bendecirnos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Abran su Biblia ahí, voy a leer. Yo quiero que sigan la lectura un momento. Y vamos a comenzar con este versículo. Bueno, este versículo es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. 3, 12. ¿De acuerdo? Algunos tienen una versión diferente, no se preocupen. Yo les voy a hablar aquí de la nueva versión internacional, no, sino la nueva traducción viviente. Amén. Es la que algunos tienen todavía por ahí. Vamos a llegar a que todos tengamos esa versión. Es muy bonita, es muy diciente. La nueva traducción viviente. Amén. Y de hecho la iglesia tiene algunas Biblias para la venta. Si quieren hacerse a una de ellas, aquí están todavía. Amén. Bien, la palabra de Dios dice así. Escuchen todos y sigan la lectura. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos ¿a qué? A sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¿Ven? La palabra de Dios nos dice que el Señor tiene atentos sus oídos a todas las oraciones de su pueblo. Y aquí estamos como pueblo de Dios esta mañana, ¿verdad? Él está atento a las oraciones de su pueblo. Por eso es que surge una pregunta esta mañana, y esa pregunta es: ¿por qué muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado eso? ¿O soy solamente yo? ¿Eso es solo para mí? Todo, ¿cierto? A veces nosotros estamos pensando: Señor, pero si yo te he pedido esto, pero Señor, yo escribo cada vez mi oración y parece que no tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque no tenemos. ¿Saben por qué? Porque hay oraciones estériles. ¿Ustedes saben qué es la esterilidad? Es algo que no da nada, que no da fruto, ¿cierto? Que no da un nacimiento. Muchas de estas cosas. Así pasa con lo espiritual. Cuando usted no ora, cuando usted no ayuna, cuando usted no busca en el secreto a Dios, pues se va a demorar en llegar la respuesta. Amén. O cuando usted no lo pide en la voluntad de Dios, pues nunca va a llegar. Y eso es interesante esta mañana. ¿Por qué nuestras oraciones no tienen respuesta? Porque parece que hay oraciones estériles en la iglesia, en la congregación, en nuestra casa, que no están dando fruto, que no producen la respuesta por lo que han orado al Señor. En la palabra de Dios nosotros encontramos algunas de estas respuestas, y vamos a ver algunas de estas respuestas en esta mañana. Tenemos que tomar muy en cuenta lo que la Biblia nos dice a nosotros. Cuando yo vengo a la iglesia y escucho la voz de Dios, ¿qué es lo que tengo que ir a hacer después de que salgo de aquí? Practicarla, vivirla, obedecerla, pero también compartirla con alguien más. Y a veces se nos olvida eso. Hoy Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Hoy Dios quiere hacer algo en nuestros corazones. Por eso creo que a partir de hoy, después de esta predicación, usted ya no va a tener más oraciones estériles. Amén. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Amén. Y se va a recibir la respuesta de Dios, porque va a entender. Quizás con lo que yo le diga ahora usted va a decir: bueno, me voy a poner a cuentas con Dios, voy a dejar de hacer esto, o es más, voy a confesar esto que lo tenía por allá guardado y me está haciendo daño, por eso mi respuesta no ha venido. A veces pasa eso, ¿no? A veces se nos olvida que tenemos algo pendiente. Puede ser una falta de perdón, por allá un pecado oculto, alguna cosita por ahí que nos está estorbando, y tenemos que dejarla. Hoy Dios va a abrir nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para que entendamos su palabra. ¿De acuerdo? Amén. Hay un versículo en la Biblia que está en Santiago, capítulo 5. Quiero leerlo antes de comenzar, que también es muy bueno y muy interesante. Hay oraciones que son efectivas, pero también hay oraciones que son eficaces. Y la Biblia dice ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 16, algo muy interesante. Santiago 5, 16. ¿Lo tienen por ahí?
confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Amén. En la versión de la Reina Valera dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué nuestras oraciones tienen que ser eficaces? Porque eficaz es una palabra que produce algo. Cuando hablamos de la palabra eficaz, es que produce el efecto que yo estaba esperando. Amén. Amén. Entonces mi oración tiene que ser eficaz para que produzca ese efecto, lo que yo quería, lo que yo estaba necesitando. Por eso está diciendo eso aquí: confiesen sus pecados unos a otros, oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz o la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da, miren, resultados maravillosos. Da fruto. Amén. Da fruto. Y vamos a ver la primera parte de hoy, y es por qué las oraciones estériles no dan fruto. Y lo primero que vemos es que las oraciones estériles son producto de la incredulidad de nuestro corazón. Cuando hay oraciones estériles es porque son producto de la incredulidad de nuestro corazón. Todos me dirán: no, pero si yo creo, pastor, yo soy un hijo de Dios, yo tengo fe. Claro que sí, pero Jesús tuvo que lidiar aún con personas que no creían. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han leído los evangelios? De Tomás. ¿Cierto? Nomás Tomás es un ejemplo, pero hay otros también que dijeron: no. Es impresionante. Señor, ayuda a mi incredulidad. Él estaba diciendo: Señor, por favor, ayúdame, que estoy incrédulo en este momento. No creo que mi hijo se sane, o no creo que pase esto. Entonces eso es lo primero, y lo vamos a ver en Mateo capítulo 13, el versículo 58. Mateo capítulo 13, versículo 58. Bueno, dice: por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido ¿a qué? A la incredulidad de ellos. ¿De qué estaba hablando este pasaje? Si usted mira el contexto, Jesús es rechazado en su propia tierra, en su lugar de donde se crió, en Nazaret. Él fue a donde sus hermanos, pero sus mismos hermanos, su misma familia no creyó en él. Los mismos vecinos de la cuadra que lo vieron ahí crecer y decir: vea, este es el hijo del carpintero José, el que hace las butacas. ¿Cómo es que ahora hace milagros? ¿Cómo es que ahora ora y todos se sanan? ¿Se no le ha pasado que a veces en su casa hay familia que no creen en lo que usted dice? Sí. O en lo que usted hace. Cuando usted le cuenta un milagro, dice: yo creo que eso como que no es verdad. En nuestra propia casa hay incredulidad, ¿o no? ¿Cierto que sí? Yo me dice: pero ¿qué pasa? Jesús estuvo con sus hermanos, con su mamá, con sus hermanas, y no pudo hacer allí muchos. Yo creo que la misericordia de Dios dice que hizo algunas cositas, pero no pudo hacer mucho. ¿A causa de qué? De la incredulidad. Dígale al hermano que está al lado: hermano o hermana, no sea incrédulo. Dígale, porque eso está estorbando tu oración. Cuando hay una oración estéril, es producto de que hay incredulidad en el corazón del ser humano. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que saber una cosa: es que dudar de Dios es pecado. Dudar de Dios es pecado. Por lo tanto, ninguna oración que se haga dudando agradará al Señor. Y hay personas que lo hacen. Están pidiendo por la sanidad, pero siguen con el dolor y dicen: Señor, te pido por mi sanidad, pero ay, todavía me duele. Están dudando. Cuando yo creo firmemente, sucede un milagro. Sucede algo prodigioso, una maravilla. Y créanme que nosotros hemos visto, ¿verdad? Cosas que uno dice: pero ¿cómo ocurrió? La mano de Dios. Amén. El milagro de Dios. Ahora, si usted duda, no crea que su oración va a llegar al cielo, porque dudar es pecar. Dudar de Dios es pecado. No haga ninguna oración dudando, porque no va a agradar a Dios, ni tampoco tendrá la respuesta esperada. La incredulidad
viene de poner nuestra mirada en las circunstancias. De ahí viene la incredulidad. Cuando yo digo, no, esto es imposible que yo pueda pagar el recibo esta semana. No, es que vea, me llegó el teléfono, el internet, ¿qué hago, Dios mío? Usted ya está confesando que no lo va a pagar y no lo va a pagar. Pero si usted se arrodilla y dice, Señor, gracias, tu provisión viene del cielo. Seguro que Dios va a usar algo para que llegue la provisión y vas a poder pagar. Amén. Vas a poder hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que erradicar? La incredulidad en nuestro corazón. Porque si yo la quito, seguro que van a venir las respuestas más rápido. Pero hoy parece que muchos de los creyentes en las iglesias, y eso no pasa aquí en la iglesia de Verac, ¿cierto? Eso no pasa aquí. Están haciendo oraciones estériles. Si hay incredulidad en su corazón, sáquenlo. Pedro, cuando estaba ¿se acuerdan? En la barca, y de pronto vio a Jesús que venía caminando por el mar, dijo, es un fantasma. Todos dijeron, es un fantasma, pero él lo miró como mejor y dijo, no, es el Señor. Y él dijo, venga. Y él dijo, claro, no lo pensó, sino que dio un paso, ¿cierto? Pero ya iba caminando un poquito, llegando de Jesús. ¿Y qué pasó? Dudó. Pero miró las circunstancias, dijo, no, yo me voy a hundir, me voy a ahogar. Inmediatamente se hundió. Si no es por Jesús que le da la mano y lo saca, créanme que Pedro no existiría hoy en día y no hubiera escrito la epístola de primera y segunda de Pedro, y hubiéramos recordado como Pedro el ahogado. ¿Amén? Las circunstancias, aleje su mirada de las circunstancias, de los problemas, de la enfermedad, de la escasez. No lo mire, porque si no, no va a recibir la bendición de Dios. Si usted pone la mirada en todas esas cosas y no en Dios, como lo vamos a ver ahorita en una cita bíblica, va a ser mejor si ponemos la mirada en Dios y no en lo que nos rodea. Nosotros siempre estamos pensando, y siempre se nos ha dicho en las predicaciones, que cuando tenemos una necesidad, lo primero que pensamos es, ¿quién me puede prestar? Ah, mi amigo, mi vecino, fulanito. O si no, el banco. Yo voy a que me hagan un préstamo. No, primero es Dios. Y no vamos a esa la fuente. Exactamente. Primera de Samuel, capítulo 17. En el libro ahí del Antiguo Testamento, uno de los libros, hay un versículo interesante. Capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 33. Para meternos un poquito en el contexto, ¿se acuerda cuando Goliat desafía a los israelitas? Y Isaí, el papá de David, lo envía al campo de batalla. Le dice, vaya, llévele esto a sus hermanos y mire cómo están, y llévele esto al rey también. Y bueno, ocurrieron varias cosas. Y en este pasaje aquí del versículo 32 en adelante es cuando nos habla cuando David mata a quién, a un gigante, ¿cierto? Que se llamaba Goliat. Y yo me pregunto, ¿cuántos gigantes hay en nuestras vidas, o en nuestra casa, o en nuestra familia, o en las circunstancias que vemos? No, eso no hay ninguno. Muchos dicen algunos. ¿Usted ha peleado contra ese gigante? Vamos a mirar una cosa interesante. Versículo 33 dice, no seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo. Miren lo que está diciendo Saúl, el rey, y ganarle. Eres tan solo un muchachito, eres un pelado, y él ha sido un hombre de guerra. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Miremos lo que el rey Saúl dice a David: tú no puedes, tú no eres capaz, ¿cierto? Es muy difícil vencer a un guerrero. Tú estabas cuidando ovejitas por allá en el campo. Era un muchachito, además no tiene ni edad de estar en la milicia o estar en mis filas del ejército, porque no tiene la edad. Yo me imagino a David pelado por ahí, ¿cierto? Pero él tenía algo muy importante, que es lo que quiero que aprendamos. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, nos vamos a dar cuenta de que Él es más grande que todos nuestros problemas, que todas nuestras dificultades, así como lo creía David. Mire, ahora pasa el versículo 37. Mire lo que dice la Biblia. Dice:
el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin como que cayó en cuenta y dijo, bueno, pues que ojalá que lo maten o que pase algo, pero que pase algo. Y Saúl accedió, dice, está bien, adelante, y que sea el Señor contigo, que te acompañe. Ahora, en la oración, David sabía en quién había creído. Él no miró las circunstancias. Él no miró al gigante y vio ese casco tan grande, y esa espada tan inmensa, y ese cuerpo, y esa armadura que tenía. Él no vio eso. ¿Sabe? Nosotros a veces nos concentramos más en lo exterior que en lo interior. Nosotros vemos más las circunstancias, es que aquí no voy a caer, entonces no paso por aquí, o si aquí puedo saltar, o si aquí puedo hacer este negocio, o aquí puedo hacer algo, pero no vemos lo que hay más allá. ¿Saben? Dios nos ha enseñado a que tengamos una visión más adentro. No miremos las circunstancias porque esas fallan. Mientras ponemos a Dios como nuestra mirada en Dios, Él nunca nos va a fallar y nos va a dar lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó con David? No, él dijo, ¿saben qué? Yo pienso esto, no sé, puede ser una locura lo que yo diga, pero yo digo, él vio el huequito que tenía aquí en la frente el filisteo, porque el casco no le alcanzaba a bajar bien. Él vio ese huequito, créanme, y él le apuntó. Él tenía una puntería espectacular. Además que le estaba diciendo a Saúl, mira, si Dios me salvó a mí de las garras del león y ese oso que se quería comer mis ovejas, y que yo pude un día abalanzarme sobre ellos y matarlos, ¿cómo no va a respaldarme y voy a acabar con este filisteo? Tranquilo. Y cuando el filisteo lo mira, es como cuando el diablo mira al creyente que no está orando o que es incrédulo. Lo mira así chiquitico, lo desprecia, y dice, a este lo puedo derribar. Si este abre una puertica, yo me le meto y lo tumbo. ¿Sí o no? Por eso, ojo, nosotros los creyentes no podemos abrir puertas a nada ni a nadie, porque el enemigo está como león rugiente mirando ¿a quién? Devorar. Entonces el gigante vio al pobrecito David y dijo, no, este chinito no tiene ni siquiera un arma. Mire, ni siquiera pudo con la armadura que le dio el rey Saúl, que era otro guerrero importante. Ahora que va a venir este con una mochilita y 3 piedritas a acabar conmigo. Pero saben, ahí Dios está demostrando que no es la fuerza humana, que no es el casco, que no es la espada, que no es la armadura, sino que es el poder de Dios, usando a un niño con una onda y clavándole una piedra. Miren, ni siquiera tuvo que usar las otras 2, porque él llevaba 3 o 5 eran, 5, ¿no? Sí, con solo una atinó y preciso donde él había visto que podía enterrarle la piedra y matarlo, porque un golpe ahí, hasta luego. Ahora, y cayó, ¿cierto? Cayó derribado al piso. ¿Y qué hizo él? Dijo, voy a ir a ver qué pasó, pero yo creo que hay que rematarlo. Le quitó la espada y le cortó la cabeza. ¿Quién lo hizo? Dios. El poder de Dios. Amén. El poder de Dios. Yo me imagino que la velocidad que llevaba esa piedra fue un soplo de un ángel de Dios y ¡fua! Lo tumbó al piso. Murió. Amén. ¿Cuántos quieren ser como ese David? Va a derribar sus gigantes. No permitas que sus gigantes lo asusten y lo vean ahí chiquitico. No, usted es una hija, un hijo de Dios que tiene poder. Que su oración tiene poder. Que su oración no nomás sea incrédula, ¿cierto? Sino que su oración sea una bendición, que no sea más estéril. Quite la incredulidad. Saúl no creyó. A veces nos cuesta creer, ¿cierto? Pero si hoy reconocemos nuestra incredulidad, confesamos al Señor esa incredulidad y le pedimos que nos ayude, vamos a vencer esa incredulidad y vamos a vencer cualquier gigante que se nos presente. ¿De acuerdo? ¿Cuántos quieren ser ellos? Esos. Amén. Muy bien, como 3 o 4. ¿Cuántos? Amén.
todos vamos a vencer la incredulidad. Ahora, si hoy hay que confesarla, confesemos a Dios que tenemos incredulidad. Y si la confesamos, vamos a ser libres. Vamos a ser libres, salgamos de eso, como dicen ahí, por ahí, ¿no? Ay, salgamos ya de esto, que ya esto no nos sirve. Hay muchas cosas en el creyente que no le sirven, sin embargo algunos la siguen cargando. Amén. Bien, la segunda cosa que vemos aquí es esta. Las oraciones estériles son producto de nuestros pecados ocultos. Primero, incredulidad. Segundo, pecados ocultos. Pero yo tengo un pecado oculto, no. Vamos a mirar Isaías capítulo 59. Amén. Cuando lo tengan listo, digan amén. Amén. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Miren lo que dice la Biblia. Escuchen, el brazo del Señor es demasiado débil. No es. Muy bien, están atentos. El brazo del Señor, ¿qué? No es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su oración, su clamor. Escuchen lo que dice, miren, son sus pecados los que los han separado de Dios. Y escuchen, y a causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Tremendo, aquí Dios nos está hablando, ¿de acuerdo? Aquí Dios nos está diciendo que si nosotros estamos orando estérilmente, es porque tenemos un pecado por ahí. Los versículos que hemos leído nos muestran que en verdad es muy importante lo que Dios está diciendo. La mano de Jehová, dice en otra versión, no se ha cortado, ni sus oídos, dice, han dejado de escuchar. Es decir, el problema de nuestras oraciones estériles no están en Dios, Están en nosotros. están en nosotros, dígalo, están en mí, están en nosotros. ¿Cierto? Porque Dios no tiene ningún problema, Dios es Dios. Sí. Y Él no se ha caído, como decía mi esposa a veces, no se ha caído del trono, no se ha bajado, sigue ahí. Amén. El problema es de quién? De nosotros. ¿Por qué? Por nuestros Pecados. no confesados, exactamente. Porque ese pecado ha hecho una división entre el poder de Dios y nuestras vidas. Note que está diciendo en ese versículo, y aquí es muy claro, está diciendo, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y no los escuchará. ¿Se dan cuenta que si hay oraciones estériles? No los escuchará, está diciendo muy claro. Y nosotros como creyentes tenemos que saber que lo primero que tenemos que hacer o que pedir al Señor en nuestras oraciones es su gracia. Dígame, Señor, dame tu gracia. Señor, dame tu Amén. gracia. Dame tu gracia. Que a pesar de nuestros pecados, nosotros podemos, dice la palabra de Dios, acercarnos a Él confiadamente. ¿Cierto? Para recibir ¿qué? La misericordia y el perdón para nuestras vidas. Pero porque hay algunos creyentes que todavía consienten pecaditos y los tienen ahí guardaditos. Uno puede ocultarle a los hermanos, pero a Dios no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Así que no ocultemos, no tengamos por ahí pecaditos que están estorbando nuestra oración, y por eso nuestra oración está estéril. ¿De acuerdo? En Hebreos, ya lo dije, pero anoten esa cita, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, dice, y hallaremos el oportuno socorro de Dios. 28:19 también habla sobre Amén. Ya vamos ahora para Proverbios también. ¿Hebreos qué, perdón? Hebreos 4:16. Pero ustedes se acuerdan que también en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos
de toda maldad. ¿Ok? Dos cosas. Primera, Incredulidad. Incredulidad. Vencer la incredulidad. segunda. Los pecados ocultos. Ok, muy bien. No lo dudes, hermano. Estaba en lo cierto. Amén. Número 3. Las oraciones estériles son producto de corazones duros. Si su corazón está duro, hay que revisarlo. Las oraciones estériles son producto de corazones duros a la necesidad del prójimo. Oh, pero yo soy cristiano, yo le doy a todo el mundo, yo abrazo a todo el mundo, yo le doy de comer al hambriento. Sí, pero miren lo que dice la Biblia. Y quizás algunos estemos pecando por eso también. Y por eso muchas de nuestras oraciones están ahí. No se han movido. Vamos a mirar la palabra de Dios. Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. Estábamos cerquita, ¿cierto? Estamos en Isaías. ¿Qué dice la Biblia ahí? Que no hace caso de las súplicas del pobre, un día pedirá ayuda y nadie la dará. Y nadie se la dará. Mira lo que dice acá, dice: los que tapan sus oídos al clamor del pobre, tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. Amén. ¿Cómo dice la versión es azul? Por ahí tiene. Dice: quien no hace caso de las súplicas del pobre, un día pedirá ayuda y nadie se la dará. Así es. Eso es traducido, es un corazón duro. Sí. A ver si usted no le da pan al hambriento porque dice: no, pero ¿qué es? Se lo va a fumar o se lo va a tomar. Sí. Yo no le doy. Pero a veces, ¿saben qué? Tenemos que ser sensibles a la necesidad de las personas. Ahora, en eso también yo digo, hay que tener discernimiento, ¿no? Porque algunos lo hacen por negocio. Pero cuando usted sienta en su corazón y ve al pobre necesitado, no cierre su puerta. No tenga un corazón endurecido. Cuando nosotros oramos, pedimos a Dios su ayuda, pedimos a Dios su sanidad también, ¿cierto? Como estamos haciendo ahora. Estamos pidiendo a Dios su provisión. Pero, y aquí viene el pero, ¿hemos sido nosotros dadivosos? ¿Hemos sido dadivosos? Algunos tenemos que decir no, ¿cierto? Tal vez no. Nosotros queremos que Dios abra su corazón en bendiciones para nuestra vida, pero muchos de nosotros tenemos un corazón cerrado. Muchos de nosotros tenemos un corazón endurecido, duro a la necesidad de alguien. ¿Cierto? Nos cuesta. Nuestros corazones deben estar abiertos al corazón del pobre cuando él clama en su necesidad. Y tenemos que comprender que el pobre, y escuchen bien esto todos, no solamente es la persona indigente que va por las calles. El pobre también puede ser alguien que está en nuestra propia familia, en nuestra propia casa, ¿cierto? Alguien que tiene tiempo de escasez y de necesidad, ¿cierto? Y que de pronto nos ha buscado a nosotros para que le demos una ayuda, pero muchas veces nosotros hemos cerrado la puerta, hemos negado la bendición y aún teniendo la capacidad de ayudar. Está en la palabra. Decimos: no, pero si este está bien, ¿cómo así que hoy le falta? ¿Cómo así que no tiene mercado? No. Muchos pueden estar bien, pero algún día pueden tener una necesidad. Y créanme que, ¿cuántos de ustedes han tenido una necesidad bien tremenda alguna vez en su vida? Amén. ¿Les ha faltado mercado alguna vez? Yo se lo digo porque alguna vez nosotros tuvimos esa necesidad, pero Dios envió sus ángeles. Y me acuerdo tanto que ese día hasta lloramos cuando abrimos la puerta, porque vimos a 2 ángeles con sus bolsas de mercado diciendo: aquí está esto para ustedes. Y nosotros dijimos: sigan, vamos a desayunar ahora sí. Y abrimos, había una bolsa de pan, había mercado. 2 personas usó Dios para llevarnos una provisión a mi esposa y a mí un día que teníamos una necesidad tremenda. Así que no podemos decir que algún día no hemos tenido necesidad. O aquí todos son ricos. Bueno, ricos en Dios sí. ¿Ven? Proverbios capítulo 3, vamos a mirar ahí un momento. Proverbios 3.
Versículo 27 y 28. Dice la palabra: no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. En otra versión dice a todo el que lo pida, creo que dice. Cuando esté en tus manos, cuando esté a tu alcance, ¿qué? Ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. ¿Cierto que sí? No, venga mañana y mañana le ayudo. Quizás mañana usted ya no esté, o se le olvidó, se murió y no pudo ayudarla. Qué terrible sería, ¿verdad? Tenemos que escuchar la voz de Dios. Dice: no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece o al que lo pida. Cuando esté en tus manos o cuando esté a tu alcance, ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. ¿De acuerdo? Nosotros queremos que Dios abra su corazón, ¿cierto? Pero tenemos que comprender esta palabra que nos está diciendo: si tenemos la capacidad de hacerlo, hagámoslo. Hagámoslo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios ha dejado leyes establecidas, leyes espirituales, y Él mismo no puede ir en contra de sus leyes. Si Él dijo ayuda al pobre, cuando clama, ayúdalo. Si yo no lo hago, seré un desobediente. ¿Sí o no? Seré un desobediente. Exacto, y no digan el proverbio que dice por ahí, que ni siquiera es un proverbio: ayúdame que yo te ayudaré. Porque eso no lo dice la Biblia. Más bien la Biblia dice, dice la Biblia, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Eso, Dios ha dejado leyes espirituales. Él no puede ir en contra de lo que ya Él dijo, lo que ya estableció. Y mire, una de esas leyes es la ley de la siembra y la cosecha. ¿De acuerdo? Amén. Eso significa que nosotros vamos a recibir el mismo trato, o lo mismo que sembramos, o lo mismo que le dimos a nuestro prójimo en necesidad, lo vamos a cosechar. Así de sencillo. Y lo dice Gálatas 6:7. Miremos un segundo. Gálatas 6:7. Aleluya. Se estará diciendo: Dios mío, tengo que cambiar algunas cosas. Tengo que hacer algo para que mis oraciones no sean estériles. ¿Cierto? No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Amén. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Qué has sembrado en tus hijos, en tu esposo? ¿Qué has sembrado en tu amigo, en tu hermano, en tu hermana, en tu familiar? Ah, no, es que ese es un rebelde, ese no quiere nada con Dios, dejémoslo allá. Es el prójimo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: ama a tu enemigo? ¿Y a cuánto les cuesta amar al enemigo? Mucho. No, ni que se aparezca por aquí. Es que no lo quiero ni ver. Yo lo perdono, pero no olvido lo que me hizo. Eso no es perdón. Eso no es perdón, ¿verdad? Lo que debe significar en nosotros es que vamos a recibir el mismo trato o la misma siembra que hicimos en alguien cuando cosechemos. Si vemos a alguien en necesidad, no endurezcamos nuestro corazón. Diga conmigo: Señor, si mi corazón ha estado duro a la necesidad del pobre, yo te pido que lo hagas blando y que me hagas ver la bendición tan grande que es ayudar a otros. Amén. Y vamos a la última parte. Cuarto, las oraciones estériles son producto del maltrato, y escuchen esto, a nuestra esposa o a nuestro esposo. Para los que tienen su esposa y su esposo. Y si no, pues al prójimo. Pero si tienen hijos, Algunos dicen y a los hijos. Vamos a ir un momento a la primera carta de Pedro otra vez. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7.
En este capítulo voy a hablar un poquito de los esposos, no importa que no hayan aquí algunos ¿Cuál es esposos. el pastor? Primera. Primera de Pedro capítulo 3. Hay más que tu esposas. Hay más que todo mujeres hoy. Pero si usted mira el capítulo 3 de Pedro, de la primera carta de Pedro, él primero le habla a las esposas, ¿cierto? Del versículo 1 hasta el versículo 6. Y después le habla a los esposos. Vamos a dejar a las mujeres tranquilas hoy, bueno. Vamos a hablar de los esposos. Miren lo que dice el versículo 7. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida en Dios o que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que, escuchen ahí, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Amén. Ahí está el meollo del asunto. Las oraciones estériles son producto del maltrato, de maltratar a la esposa, ¿sabían eso? Muchas veces. Mire que en este versículo, que está dirigido directamente a los hombres o para los hombres, y específicamente para los esposos, se nos permite algo, y es comprender que la manera como tratamos a la esposa puede ser un estorbo, o mejor yo diría, es un estorbo en nuestras oraciones, o si no, no estaría escrito ahí en la Biblia. Amén, es cierto. Amén. Es cierto. Es un estorbo. Es que en esta versión también es muy hermosa, dice Sí, que la- en cuanto a los esposos sean comprensivos con sus esposas. Amén. Y dice que también reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes. Amén. O sea, Por eso dice acá, son débiles también. es como vaso frágil, dice Amén, la como un palabra, vaso frágil. Exactamente. Muy bien. Pero veamos en este versículo en la tradición del lenguaje actual. Mire cómo dice. Dice, es la que está leyendo, pero voy a leerlo literal para que ustedes lo entiendan más. Dice, en cuanto a ustedes, esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido ¿qué? La vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Qué tremendo. Está bien traducido en ese lenguaje actual, que es la versión que estaba leyendo Glorita. Se me adelantó un poquito, pero era esa. Amén. Mire, lastimosamente muchos esposos no son comprensivos con las esposas, sino que las humillan, las ofenden, las maltratan, Las ¿cierto? discriminan. Las discriminan. Y hoy en día es como el plato diario de toda la sociedad en Colombia y en los países del mundo, ¿cierto? Y por eso las mujeres se levantan también a protestar y a decir no nos violen nuestros derechos, no nos traten de esa forma, no nos humillen, no nos ofendan, ¿cierto? Y mire que con la misma boca con que se ha humillado y ofendido a alguien, en este caso sus esposas también oran a Dios, también claman al Señor. Por eso hay un versículo clave en la Biblia, en Santiago capítulo 3, versículo 10 y 12, que dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? O el verso 12 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Leámosla en otra versión, en la que tienes ahí, Gloria. Santiago 3, 10 al 12. En esa del lenguaje. Con Ok, ya lo nuestra miramos. lengua podemos bendecir Eso. o maldecir. Sí. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes Oh, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Amén. Hermanos, esto no debe ser así. esto no debe ser así. Mire cómo dice acá también,
Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. ¿Usted cuando abre la llave le sale salado o le sale dulce? O sale salada o sale dulce, pero no va a salir. No sale combinado. Exacto. O sale una cosa o sale la otra, pero no sale algo así como combinado. Amén. Muchos esposos usan violencia contra su esposa, las golpean, las maltratan físicamente, y después las mismas personas levantan manos, ¿cierto?, al Señor con las que han maltratado, ¿cierto? Y creen estar bien en la presencia del Señor. Algunos van a las iglesias con sus esposas y uno los ve como tan santos, pero no saben la pelea que tuvieron antes de llegar, o en su casa antes de salir. Por cualquier cosa se pelean, O la que van a tener llegando. o la que van a tener llegando, pero dicen en la puerta: espera, no, ya, aquí portémonos bien, porque estamos entrando a la iglesia, de aquí en adelante somos santos hasta cuando salgamos del servicio. Y eso pasa, ¿sabían eso? En muchas partes. En la iglesia tradicional. Amén. Y saliendo son adversarios. Pero miren lo que dice 1 Timoteo 2:8. ¿Cómo, Timoteo? 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres, como le está hablando a los hombres, ¿cierto?, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 1 Timoteo 2:8, ¿de acuerdo? Vamos a volver a leer ese versículo, a ver. Léanlo por ahí los que lo tienen ya a la mano. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. ¿Libres de qué? Libres de enojo y Enojo y controversia, que es la misma contienda. O sea, en otras palabras, le está diciendo al hombre: no sea hipócrita. ¿Sí o no? Así es. Usted no se venga aquí a darse de que, ay, yo amo al Señor, pero con la otra siendo cuando llegue a la casa lo va a pegar. Sí, ya son sus reinados. Amén. Tengamos cuidado. Las oraciones estériles que de pronto estemos haciendo pueden ser producto del maltrato. Y ya no hablando de las esposas, pueden ser de los esposos, de los hijos. Hay mamás que tratan mal a sus hijos y les pegan en vez de abrazarlos y darles cariño. Claro, yo sé, yo entiendo que hay muchachos que a una cierta edad son difíciles, Hay que reprenderlos, pero hay que tener sabiduría. con amor, Hay que tener sabiduría, pídasela a Dios. Él mismo lo dice en su palabra: si eres falto de sabiduría, pídamela que yo te la voy a dar. Amén, ahí mismo en Santiago. Amén. Entonces, si usted no se la pide, pues nunca se la va a dar. Tiene que saber comprender a estos muchachos, a estos chicos. Pero oren mucho. Ustedes como mamás tienen que pagar un precio por ellos. Los quieren ver bendecidos, sanos, como ustedes que piden oración por ellos, que ustedes los vean en la iglesia, alegres, cantando, adorando. Eso es un fruto que se consigue de rodillas. Amén. Con oración. Y para que su oración no sea estéril, revísese. ¿Hay incredulidad? ¿Hay pecados oculticos por ahí? ¿O hay también corazones duros? ¿O también hay maltrato? Porque la injusticia es un pecado. Claro. O si puede ser que lo esté adulterando. Aún la falta de perdón Si hay también. padres injustos, eso es pecado. Si hay padres injustos, miren que el mismo Dios lo dice, ¿no? El Dios justo lo está viendo. Por eso en esta mañana le vamos a decir a Dios que nos ayude, ¿de acuerdo? Le vamos a decir: Señor, si alguna de estas cosas hemos estado fallando y nuestras oraciones no han llegado o no han tenido una respuesta, vamos a confesarle a Dios que estamos fallando y a reconocer que somos incrédulos, o que tenemos por ahí un pecado no confesado, o que por ahí nuestro corazón se endureció contra el prójimo, o que también hemos maltratado. A veces no se maltrata solamente físicamente, sino verbalmente, y eso también es un delito. Amén. Las ofensas. Yo creo que Dios hoy nos bendijo Amén. con esta palabra. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a orar. Colóquese sobre sus pies. Grandemente. Ponga su Biblia ahí.
Y vamos a pedirle a Dios su ayuda, su socorro, su bendición esta mañana. Padre, levanta tus manos, como dice la palabra, manos santas sin ira y contienda. Y pídele perdón a Dios si tal vez ofendiste a alguien, si tal vez tuviste incredulidad y por eso no ha venido la respuesta. Y te has preguntado, pero ¿por qué, Señor, si yo oro y oro? Pero revísate si tienes un pecado oculto tal vez. O revísate también si tienes un corazón duro contra el débil, contra el humilde, contra el pobre, o si también has maltratado con tus manos o con tu boca a alguien. De tu boca no puede salir bendición y maldición al mismo tiempo. Bendice al Señor. En esta mañana dile: Señor Jesús, estoy delante de ti. Repita conmigo esta oración: Señor Jesús, estoy delante de ti. Y tal vez he hecho muchas oraciones estériles y por eso no ha venido la respuesta para mi vida, para mi casa. Yo quiero decirte hoy, Señor, que me perdones toda incredulidad que hay en mi corazón. Quiero ser libre y renuncio a esa incredulidad en el nombre de Jesús. No voy a mirar más las circunstancias, sino voy a mirarte a ti, el Dios proveedor, el Dios que todo lo puede. Señor, en esta hora yo también confieso mis pecados, ese pecado oculto de la mentira, de la desobediencia, que aparentemente no se ve. Yo te pido que me perdones en el nombre de Jesús, que me liberes. Señor Jesús, ayúdame. Tu palabra dice que si yo voy confiadamente hasta tu trono, obtendré gracia. Diga conmigo: yo quiero recibir esa gracia. Y hoy confieso mis pecados para que sean perdonados. Pero también, Señor, yo te pido que quites la dureza de mi corazón contra mi prójimo, contra el humilde, contra el necesitado. En el nombre de Jesús, ayúdame a ser diligente, a bendecir a los que no tienen, en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, te pido que quites todo maltrato que he hecho, físico o verbal, contra mi prójimo, contra mi esposo o mi esposa. En el nombre de Jesús, hoy quiero ser libre de esto, en el nombre de Jesús, y renuncio a ese maltrato, en el nombre de Jesús. Y solo te pido, Señor, que obres tu perfecta voluntad en mi vida, y que de hoy en adelante mis oraciones no serán más estériles, sino que llegarán a tu trono y tú darás una respuesta pronta, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dale ese aplauso a Jesús. Amén. El último consejo que quiero decirles esta mañana es: quitemos los estorbos de nuestras oraciones para que ya no sean más estériles, sino que sean eficaces, como dice la palabra, para la gloria de nuestro Dios. Amén. ¿Lo vamos a hacer, iglesia? Bien, yo sé que vamos a ver rostros diferentes de aquí en adelante. Cuando nos volvamos a ver, Dios ha hecho ya cosas grandes en nosotros. Amén. Dios les bendiga. Amén.